Bueno, jóvenes, buenos días. Eh, Empezamos esta tarea de dar estos temas virtualmente. Espero que podamos desarrollarlos de la manera más eficiente. Hoy quiero hablarles a ustedes del arancel y tratar de llegar a hacer ejercicios sobre este proceso de aranceles. Entonces voy a dividir la clase en varios videos. Este es un primer video que permite pues simplemente definir el arancel, hablar de algunas cosas históricas que tienen que ver con el arancel, tratar de decir a ustedes cuáles son las implicaciones de ese arancel. En realidad, cuando uno habla de arancel o de una nomenclatura, la nomenclatura normalmente es un listado de nombres, un listado de cosas. Y eso básicamente es la nomenclatura arancelaria, es un listado de productos, de mercancías que van a tener la posibilidad de ser importadas o exportadas. Y esa nomenclatura, que se llama nomenclatura arancelaria, está estructurada con unas reglas o unos criterios que son técnicos y que son jurídicos, de manera que se constituyen como un sistema de clasificación de mercancías que nos sirve para, de una manera descriptiva, ordenar metodológicamente un conjunto de artículos y aplicarle a ellos unas reglas y principios para identificar pues exactamente cuál es la ubicación de un producto dentro de una subpartida arancelaria. El arancel normalmente la gente lo entiende como una tarifa. Es una tarifa. Es un, en el lenguaje aduanero, en el lenguaje cotidiano, pues nosotros siempre pensamos que el arancel es el pago que se hace, el impuesto que se paga por una importación de una mercancía. Y ese impuesto que se paga normalmente es ad valorem, que eso ya lo hemos hablado en clase. Ad valorem significa que la cuantía que se cancela es basada en un valor en aduana presentado y un porcentaje aplicado, que sería básicamente el arancel. El arancel tiene su historia, ha estado desde hace mucho tiempo y permite, pues, como les decía ahora, clasificar las mercancías. Entonces, ese sistema de clasificación de mercancías, pues, digamos que parte más o menos del año 1831, cuando fue que se presentaron esas primeras nomenclaturas, esos primeros artículos que fueron manufacturados y que se presentaron para buscar una manera adecuada de establecer algo que se ajustara a la mayoría de países. Lo que había era mucha desinformación. Un país pensaba en unos, digamos, en unas reglas para la importación de una mercancía, otro país para esa misma mercancía pensaba en otra cosa. Los nombres también entre los países son diferentes. Entonces, un producto se conoce en Colombia con un nombre y en otro país se conoce con un nombre diferente. Entonces, para evitar ese tipo de problemas, pues simplemente se clasifican dentro de una subpartida arancelaria. Y eso pasó en 1831 con algunos artículos, ¿no? En 1937 se hizo una nomenclatura que fue denominada nomenclatura de Ginebra, y en esa nomenclatura pues se dividió ese arancel en unas secciones, en unos capítulos y en unas partidas arancelarias. Y este arancel de Ginebra fue aplicado más o menos en 1950 en Colombia, en nuestro país. Basados precisamente en esa nomenclatura de Ginebra,
En 1955 se da la nomenclatura de Bruselas y en Colombia se inicia la aplicación de esa nomenclatura de Bruselas en 1964. Desde hace mucho tiempo en Colombia, desde más o menos el año 60, se empieza a sentir una necesidad para tener una nomenclatura uniforme, una nomenclatura que verdaderamente se utilizara en la mayoría de países y que facilitara, digamos, todos los procesos de aduanas entre las naciones. Es así como en 1983 fue aprobado un convenio que se llamó Convenio de Cooperación Aduanera, que hoy es el que denominamos la OMA, que es la Organización Mundial de Aduanas. Y en 1988 se da el sistema armonizado, que es un sistema de nomenclatura arancelaria que es el que utilizamos actualmente. Miren, eh, si nosotros miramos acá, esta es una nomenclatura arancelaria o esta es una posición arancelaria. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Que la posición arancelaria tiene 10 dígitos. Tiene 10 dígitos. Pero miren que está dividida como en partes. Entonces, vamos a empezar a hablar de esas partes. Lo primero es que vamos a hablar del sistema armonizado. El sistema armonizado está compuesto de partidas, de subpartidas y de unos códigos numéricos correspondientes. Además viene acompañado de unas notas de sección, de capítulos y también de subpartidas, así como unas RGI que se denominan reglas generales interpretativas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el sistema armonizado? Entonces tiene 6 reglas generales interpretativas. Esas reglas nos permiten, como su nombre lo dice, interpretar de manera adecuada la posición arancelaria. ¿Sí? Tiene 21 secciones, tiene 96 capítulos, tiene 3 subcapítulos reservados, que son el 77, el 98 y el 99, y tiene 1241 partidas de 4 dígitos, 5019 subpartidas de 6 dígitos, y además, como les dije ahora, tiene las notas legales de sección y de capítulo y las notas de subpartida. Entonces, nosotros aquí, mire lo que tenemos. Tenemos lo siguiente. Los dos primeros números nos hablan del número del capítulo. ¿Sí? En este caso, en el caso del ejemplo, es 02, es el número del capítulo. Los 4 primeros números corresponden a la partida. Entonces, cuando uno le dicen la partida arancelaria, le están hablando de los 4 primeros dígitos. Los 6 primeros dígitos es la subpartida arancelaria. Y estos 6 primeros dígitos son los que son comunes a la mayoría de los países. O sea, esos 6 dígitos son de obligatorio cumplimiento en todos los países que utilicen el sistema armonizado. Entonces, los países que no utilicen el sistema armonizado, pues no van a cumplir con esto. Pero en general, la mayoría de países van a utilizar siempre esos primeros 6 dígitos. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo identifico una mercancía en Colombia, pues con esos 6 primeros dígitos que yo identifiqué, pues tengo la posibilidad de identificar los 6 dígitos en otro país, en cualquier otro país. Ahora, existe otro nivel que son de 8 dígitos. Entonces aquí tenemos 2 dígitos, 4, 6, 8 dígitos. Estos 8 dígitos reciben el nombre de
nandina, que es la nomenclatura de los países de la comunidad andina, ¿sí? O sea, los países integrantes de la CAN. Y los 10 dígitos ya estamos hablando del arancel de Colombia. Entonces, arancel de Colombia, 10 dígitos. Si usted encuentra una mercancía con el arancel colombiano que es de 10 dígitos, pues entonces si lo va a exportar para un país que se encuentra dentro de la CAN, pues los 8 primeros le sirven para identificar la mercancía ya, o sea que es la misma mercancía. Pero si usted lo va a exportar para un país diferente a la CAN, entonces tendría que utilizar los 6 primeros dígitos. ¿Eso qué quiere decir? Que un producto que yo vaya a mandar para la Unión Europea tiene los 6 primeros dígitos iguales al producto o a la posición arancelaria colombiana, que es de 10 dígitos. Y si, por ejemplo, viene un producto de la comunidad andina para Colombia, pues entonces viene con 8 dígitos iguales y nosotros simplemente buscamos cuáles son los 2 dígitos adicionales que aparece allí. ¿Qué son las reglas generales interpretativas? Las reglas son la base legal sobre las que se apoya el sistema armonizado y deben aplicarse de una forma apropiada y progresiva, ya que ellas son el soporte técnico, el soporte jurídico que permite clasificar la mercancía a través de una interpretación adecuada y uniforme. O sea, ¿cuál es la idea? La idea es que simple y sencillamente la interpretación que le dé otra persona sea la misma que yo le dé. Y para eso nos tenemos que apoyar de esas reglas, ¿sí? Entonces, en otro video voy a explicarles cuáles serían esas 6 reglas generales interpretativas.